A sus 89 años, el expresidente Alejandro Maldonado Aguirre recuerda su papel en la Asamblea Nacional Constituyente de 1984, responsable de redactar la Constitución de 1985. 4 décadas después, repasa aquellos momentos y destaca el alto nivel de conocimiento de quienes dieron forma a la ley fundamental del país. ¿Tuvo su partido una propuesta de constitución o alguna temática que le interesara impulsar en el texto constitucional? Guatemala tiene el lujo de haber tenido tantas constituciones, porque cada vez que era un golpe hacían una nueva constitución. Y en realidad la constitución de la época revolucionaria tenía las opciones de convocar a elecciones para los nuevos gobernantes, pero la elección se hacía en 3 días, es decir, para la elección 3 días, y en consecuencia, y el voto de los analfabetos era de viva voz. Y ese era el tema porque había muchas fincas nacionales con campesinos contratados, etc. Entonces se sabía que cuando llegaban a votar ¿sabes leer o escribir? No. Entonces, ¿por quién votás? ¿Con qué fuerzas políticas se podrían hacer alianzas para impulsar dichos temas o propuestas? En la redacción de esta Constitución hubo varios partidos políticos y hubo contienda y debate. Y también una participación que no se había dado. Por ejemplo, en esta Constitución nuestra hubo representantes legítimos indígenas. Y el que a mí me recuerda bien por lo simpático que fue es Mauricio Cristán. Ese sí, era que no tenía nada de... pedía la palabra, hablaba en la lengua que él quería y después él mismo dice, les voy a traducir lo que quiero decir. Y era que tenía muy buen sentido, él tenía buen criterio. ¿Se vivió un clima de confrontación, de distensión o de armonía entre las diversas fuerzas políticas? Se trabajaba muy bien. Uno de los amigos que después fue presidente de la República estaba a cargo del proyecto. Esto no era la Constitución, sino este era el proyecto de la Constitución. Y después que él lo presentaba, llegaba ya a la Asamblea General, se conocía y se aprobaba o se cambiaba, se modificaba todo esto. Según su criterio, ¿cuáles fueron los temas que más se discutieron en la Asamblea Nacional Constituyente? Lo que en el fondo había en esta Constitución era establecer respeto a la voluntad popular. Y por esa razón, ahí hay cosas maravillosas. Por ejemplo, el voto secreto, no solo de los sino también se remarcó de los analfabetos, porque se sostuvo la teoría de los símbolos. Y la verdad que la gente lo entendió. ¿Considera que se escucharon y tomaron en cuenta las propuestas que hicieron los diversos sectores de la sociedad? Es cosa de cada grupo, porque si es solo una tendencia, entonces sí se parte el país y volvemos a las de siempre. Guerra civil que hemos padecido, sufrido, ha sido triste cuando la gente se echó a la lucha, tantos muertos que hubo, etc.
y de eso ya no se volvió a hablar nada y ojalá que nunca más. Considera que hubo presiones de los poderes fácticos, sector privado o militar, para abordar ciertos temas. Esta constitución fue elaborada en un ambiente muy importante y yo creo que no hemos sido muy reconocedores de que el que convocó, pues de que el que abrió el paso para que hubiera una constituyente fue un militar, pero fue un militar que no tenía pretensiones de asumir el poder después. Fue el militar el que mantuvo la pureza de la Constitución, porque es primera vez que ellos no se metieron a dictar qué querían. ¿Cuál considera que fue el mayor avance en la temática constitucional en relación a las constituciones anteriores? Varias instituciones, pero esencialmente, por ejemplo, el de la Corte de Constitucionalidad y también el de Protector de Derechos Humanos. ¿Considera que se necesitan reformas constitucionales? ¿De qué tipo o de qué temas? Sinceramente, yo no creo. Fíjese que está funcionando el mecanismo de reconocimiento constitucional que es la Corte de Constitucionalidad. Y esa Corte ya tiene los mismos años que la Constitución y ha funcionado. Ha funcionado. Además tiene cierta representatividad por la forma como se integra, de que no es solo el gobierno el que lo va a nombrar, sino son diferentes cuestiones, el colegio de abogados por un lado, etc. Y los empresarios también. Yo tuve la suerte pues de integrar la primera Corte de Constitucionalidad y en otras cuestiones y saltos hice 4 veces estuve en la Corte, así que 20 años de mi vida estuvieron ahí. Y 7, a veces teníamos conflictos y problemas y cosas, pero también llegábamos pues a que se buscara la solución más correcta, porque no es que la Corte deba ser un sistema de un solo sector económico o social, sino es nacional y consecuencia entonces está manteniendo cierto balance, cierto equilibrio para que todos puedan acudir a ello. Diario de Centroamérica, trabajamos para informarte como debe ser.